Alfonso Tienda para el podcast de Salud en Positivo, asociado al blog Corona en Positivo. Alfonso Tienda es informático y emprendedor tecnológico y social y ha puesto en marcha una iniciativa para difundir información sobre el COVID. Información contrastada y elaborada para mejorar la difícil experiencia que se vive. Una web sobre coronavirus.es en la que participan profesionales sanitarios, personas del mundo de la comunicación y de la discapacidad. Hola, Alfonso. Bueno, hola, gracias por la entrevista y nada, aquí estoy para lo que queráis. Si queréis os cuento un poco sobre la web o cómo salió. Sí, ¿qué busca la iniciativa sobre coronavirus.es? Al principio, ¿cómo surge la idea y cómo empieza a ponerla en marcha? Bueno, en principio yo estaba colaborando, bueno, estaba haciendo unos cursos ahora online, evidentemente, porque hay que hacerlo todo desde casa. eh, para gente pues de la ONCE, de los programas de Inserta, de reinserción laboral, etcétera, etcétera. Y entonces pues surge el coronavirus, entra un poco entramos un poco dentro de todo este mundo de encerrarse. Nosotros nos confinamos un poquito antes también por las características especiales. Hay alumnos que están inmunodeprimidos, ¿vale? Entonces pues el coronavirus les puede afectar de una forma peor que al resto de la sociedad. Y nosotros lo que hicimos al principio surge pues casi como un juego o no sé. Al final yo vi que en ese momento, ¿vale? También todos confinados tenían una doble responsabilidad. Una que era la de instruirles en las materias que teníamos que instruir, que son fundamentalmente de programación, y otra responsabilidad también pues de un poco eh, entretener o dar algo que hacer a la gente. De repente nos habían encerrado, nuestra vida había cambiado completamente. Así que surge eso, también hablando con amigos médicos, con Rafa, con Carmen, etcétera, contigo mismo. Y nada, y vimos que también había como una necesidad de toda esa información que iba saliendo por todas partes, de intentar ubicarla, e intentar organizarla de cierta manera, ¿vale? Y contrastarla también, tener algún sistema de publicación. También en la web y vimos que había un tema que se estaba tratando poco, se estaba tratando mucho en internet sobre temas relacionados de la enfermedad del COVID-19 con pues igual algunas patologías como diabetes, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues estaba tratando tampoco poco el tema de lo que es el aislamiento y a veces la discapacidad o los problemas que puede dar este aislamiento, y no solo el aislamiento, sino la enfermedad en sí, relacionados con la discapacidad. Así que en un buen día compramos el dominio sobre coronavirus.es y nos dedicamos a instalar y crear esta web y a empezar a manejarla. Esta web poco a poco ha ido creciendo con artículos nuestros, con artículos de terceros, con artículos que estamos creyendo ver interesantes dentro de ¿Y dentro los de alumnos qué respuestas has tenido de ellos? ¿Que los se han alumnos. implicado? Eh, Sí, hay alumnos que bueno que tienen más lío, más familia, pero hay muchos alumnos que realmente se han implicado. De hecho, tengo dos alumnos periodistas y uno en CERMES, estudiando periodismo. Así que, bueno, que aparte de la parte de informática que la hicieron ellos. Realmente yo ahí solo en la web, la parte técnica mía fue sencillamente pues guiarlos y responder a sus preguntas, ¿vale? Que es, en este caso, pues el contacto que tengo con ellos. Yo soy informático y bueno, llevo más de 20 años en la informática y pues ahora ya hará unos 15 que en la informática sanitaria. Por eso yo vi pues una serie de carencias, un poco de lío en todo esto que estábamos sí, un poco generando. también para organizar la información que hay y realmente informar y no desinformar, que a veces es lo que nos llega por otras fuentes, ¿verdad? El tema de bulos y etcétera.
Sí, es un poco lo que en inglés llaman curate, que es elegir bien los vídeos que puedan ser interesantes, ¿vale? O Ujú. las informaciones que puedan ser interesantes, ¿vale? Y que puedan ayudar y un poco organizarlas también con una serie de categorías y tags. Esa era la idea inicial. Y luego, pues ahora estamos también publicando el podcast, etcétera, etcétera. Sí, eso iba a preguntarte, que cómo ha evolucionado la iniciativa o incluso en qué te ha hecho cambiar de idea, qué ideas has cambiado desde que la iniciasteis hasta ahora con respecto Mm. a la web. Bueno, la iniciativa nos está sirviendo mucho a lo que somos nosotros mismos. O sea, estamos viendo la información que hay, estamos viendo información que pueda ser interesante, pues algunos colaboradores que tenemos, alguien que nos ha cedido sus vídeos, algunos vídeos que estamos grabando por nosotros mismos, intentando explicar las cosas. Y ahora mismo, pues la iniciativa también ha derivado también pues en publicar el podcast que estamos haciendo ahora mismo, Ujú. ¿vale? Porque también lo consideramos interesante. Luego también nos tenemos que hacer oír. Hoy en día nosotros no tenemos fuerza, ¿no? Posicionar una web o intentar que alguien acuda a tu web para ser informado es un trabajo de meses y probablemente dentro de unos meses todo esto ya haya pasado, ¿vale? O sea, posicionar en Google, por ejemplo, que te encuentre es muy complicado. Entonces, pero de todas maneras estamos haciendo cosas porque lo consideramos interesante, estamos aprendiendo mucho, Ujú. ¿vale? Y cómo evoluciona, pues también pues esta parte del podcast, vamos a ver si sabemos hacerlo, si podemos seguir informando y si podemos seguir haciendo cosas interesantes. ¿Vale? Muy bien, y a título individual, ya nos has contado algo en lo que te ha aportado, pero ¿tienes alguna otra idea que puedas compartir con nosotros a título individual que te ha aportado el hacer esta web? A ver, yo a título individual lo que he aprendido mucho de epidemias, ¿vale? Yo no soy médico, evidentemente, pero soy informático dedicado a la sanidad, ¿vale? Ujú. Entonces, no solo es mi trabajo, sino que también es mi pasión. A título individual me ha interesado mucho, sobre todo, el tema de la epidemiología, el cómo se están evaluando los datos epidemiológicos. Yo llevo algunos años ya en el tema de inteligencia artificial, de machine learning, que se llama ahora, en ciencia de datos, ¿vale? Pero orientado sobre todo a la práctica clínica, no a la práctica de salud pública o práctica epidemiológica, que realmente es el gran, ¿vale? Todo lo que ha explotado ahora, ¿no? La cantidad de Ujú. datos que se podrían manejar si estuviesen un poquito más públicos, ¿vale? Pero es difícil manejar datos. O sea, es más fácil, por ejemplo, para mí encontrar datos de la epidemia en Japón que encontrarla en España. Es un tema legal, ¿vale? Y entonces, al nivel individual, todo lo que es la epidemiología y las infecciosas, que es algo que no había tocado mucho, había tocado más quirófanos, había tocado más, bueno, sí, el tema de análisis clínicos o en general. Luego, ¿qué me aporta también a nivel personal? Pues toda esta relación que estoy teniendo con mis alumnos, que ya es una relación especial, es otro tipo de relación, ¿vale? Que estamos construyendo algo juntos, ¿no? Es De apoyo y algo de... interesante, sí. Ujú. Entonces, también eso te hace crecer y bueno, y saber un montón, ya sigo todos los datos que intentan publicar en una parte, en otra parte, a ver, ¿por qué estos datos son diferentes a otros? Son cosas que también me estoy centrando un poco más en la epidemiología, que yo pues, exacto, pues estaba en medicina, pero más en la práctica clínica, probablemente. Y ya para concluir, ¿en qué crees que nos cambiará esta experiencia del COVID? Nos ha tocado a todos reinventarnos un poco. Tú has empezado a investigar en epidemiología, que a lo mejor no era lo que en principio estabas haciendo. Has desarrollado este proyecto, otros estamos aquí haciendo entrevistas. ¿Y en qué crees que nos cambiará esta experiencia? Hombre, yo creo que esta experiencia nos va a cambiar mucho, al menos a mí me va a cambiar mucho, al menos en lo que es el negocio también
de la medicina creo que va a cambiar mucho. Eh, em, no sé, pues por ejemplo, en 1980, o 79, 80, no lo recuerdo bien, la viruela, digamos, la Organización Mundial de la Salud dijo, hemos acabado con la viruela, ¿no? Hemos acabado con la viruela y se acabó la viruela. Y dijo, y nuestro objetivo es para el año 2000, creo que pusieron el objetivo del año 2000 o algo así, de acabar con todas las enfermedades infecciosas del mundo. ¿Vale? Nos crecimos, ¿vale? Nos crecimos y dijimos, bueno, vamos a acabar con todas las enfermedades infecciosas del mundo. Las enfermedades infecciosas realmente causan una mortalidad, tampoco es el gran problema, al menos en un país como España. Pero bueno, sí que es cierto que a partir de ese año 2000 la gente que estaba estudiando medicina empezó a dejar de especializarse en ciertas cosas. Pasó de infecciosas a cardiología, oncología, que eran los grandes problemas del momento y que siguen siendo, ¿no? Pero esto, bueno, esto después del COVID yo creo que esto no va a ser así. Eso por una parte, por la parte de la práctica clínica y por supuesto de la práctica de, de salud pública. Yo creo que va a haber un pequeño boom de todo esto y del análisis de datos y del análisis de infecciones, desde un punto de vista también técnico, al menos de lo que yo me dedico, el tema de la ciencia de datos eh, adaptada a la medicina, adaptada a las epidemias, ciencia de datos geolocalizada, por ejemplo, la geolocalización, todo la epidemiología, en el fondo, John Snow en 1850 pues detectó, lo podéis buscar en Google, no me voy a entretener contando batallitas, pero bueno, hizo los primeros mapas de epidemias. Yo creo que, por ejemplo, el análisis de datos georreferenciado va a ser muy importante. Están saliendo algunas aplicaciones muy interesantes en las que yo puedo decir si estoy infectado con algo, y entonces si me cruzo con alguien, pues ese alguien dice, hoy te has cruzado con 3 infectados, échate un vistazo, ¿no? No sé, están surgiendo nuevas ideas en cuanto a lo que es el mundo de las enfermedades infecciosas, ¿vale? Y sobre todo la ciencia de datos. Yo creo que llegará un momento que habrá que plantearse seriamente el hecho de los datos, ¿vale? Se están hablando, nosotros creo que estamos muy acostumbrados a dar los datos a Facebook, ¿vale? De todo lo que hacemos, de dónde vamos, de dónde estamos, lo que sea, y sin embargo nos cuesta dar los datos a lo que es la sanidad pública, un tema de privacidad muy, muy, muy grande, ¿vale? Que sí que es cierto que la salud pública lo respeta, pero que sin embargo nosotros le estamos dando a aceptar a que no lo haga Facebook, ¿vale? Sin querer meterme con Facebook, cada uno hace lo que quiera. Pero yo, por ejemplo, estaría dispuesto perfectamente a dar mis datos completos para estudios epidemiológicos, por ejemplo, Exacto, ¿no? para O sea, seguimiento, para exacto. temas médicos. Sí, seguimiento, al final es un tema de salud pública, o sea, es un tema, la salud pública, la epidemiología nace como es una ciencia de datos, una ciencia de datos, una ciencia de cohortes del siglo XIX, es una ciencia en la que estamos analizando datos y no tenemos los suficientes, ¿vale? Yo creo que en muchas ocasiones no tenemos disponibles los suficientes datos y yo creo que sencillamente es preguntar a la población si quiere hacerlo. ¿Vale? Yo estaría dispuesto, igual que me lo pregunta Facebook, ¿vale? Pues en Facebook igual, yo sí que tengo Facebook, pues como todo hijo de vecino, pero lo cierto es que publico bien poco. Vale. Bueno, esa parte yo creo que va a cambiar. Y bueno, y yo creo que el mundo entero va a cambiar. O sea, el miedo que nos puede provocar esto va a cambiar algunos de nuestros hábitos, ¿vale? De alguna forma, espero que cuando hay crisis bien entendidas, cuando hay grandes cambios, ¿vale? Yo siempre pienso que los puedes aprovechar o Para avanzar, sencillamente, ¿verdad? sí, puedes aprovechar, se pueden avanzar en muchas cosas. Nos hemos acostumbrado a teletrabajar, ¿vale? Yo me paso el día sentado, me compro una silla cómoda, unos cascos bien, ¿vale? Al final todavía me faltaría acondicionar algunas cosas, necesitaría ahí detrás una pizarra o algo de eso, pero nos hemos acostumbrado a teletrabajar. Teletrabajar da ciertas oportunidades, ¿vale? O sea,
no es quedarse en casa para tener que trabajar, pero algunos pues informáticos, por ejemplo, no siempre nos dará la oportunidad de hacer cosas como, por ejemplo, trabajar para 10 países diferentes en un momento, internacionalizarse, etcétera. Estoy trabajando también en un proyecto, tú lo sabes, que parte de este sobre coronavirus.es también puede que evolucione hacia otros sitios para intentar dar soporte pues, a algunos países que tenemos contactos en el ECOWAS, Gambia, Senegal, Guinea, ¿vale? Entonces, pues intentar dar soporte a estos países, aunque estos países las enfermedades sí que es cierto que están más acostumbrados al riesgo de las enfermedades infecciosas, ¿vale? Que nosotros nos han pillado así como desprevenidos. ¿Cómo es posible que nos ocurra esto? ¿No? ¿Cómo es posible? Es como si viene el ébola. Sí, como yo creo que nos ha hecho cambiar un poco el chip y también espero que empecemos a pensar también de una manera más global, ¿no? Sí, No solamente a nivel de país, sino global. sí. Además, yo creo que nos ha venido el mundo, nos hemos dado cuenta que somos globales, ¿no? Al menos nos ha Bueno, dicho, "Oye, esperemos, ¿no? Esperemos que nos sí, hayamos dado cuenta. sí, 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 pero es que vamos, es que si no te has dado cuenta de que tose alguien en Wuhan y al cabo de 3 semanas tienes una epidemia en tu ciudad, ¿vale? Si no te has dado cuenta de que eso ocurre en 3 semanas, o sea, la salud pública, las enfermedades infecciosas es una necesidad absolutamente global y sí que es cierto que está en la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Pero igual es una organización un poco pequeña, todavía no es como el... Sí, es mundial, pero es pequeña para el mundo, ¿no? Recuerdo unas palabras de Bill Gates, ¿no? Porque yo suelo escuchar a informáticos, que decía que nosotros tenemos un ejército completamente preparado para algo que nos suele ocurrir, ¿no? Y sin embargo siempre estamos preparados para la guerra, ¿vale? Pero no parece que estuviésemos del todo preparados para una epidemia, ¿no? O sea, tenemos un ejército permanente ahí, en España tenemos un ejército permanente, la OTAN, cualquiera, y sin embargo suele estar eso, preparado, ¿vale? Estamos preparados para la guerra, pero no preparados para epidemias, ¿vale? Todo eso creo que va a cambiar. Luego nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, espero que no... Yo tengo un poco de miedo al miedo, ¿vale? Es una de las cosas que más me daría miedo, que hubiese mucho miedo, ¿vale? Que la gente pues dejase de abrazarse o dejase de darse los besos, o sea, eso me parecería catastrófico. Todavía estamos un poco en no saber cómo actuar. Mucha gente no sabe. Es Sí, como, quiero estar con mis amigos cuando salga de esta desescalada, pero sí va a cambiar la manera de relacionarnos, yo creo. Al principio, por lo menos. sí, desde luego, hombre, al principio pues probablemente espero en la fase 3, no sé qué fase, ya la 3, ¿no? Creo que es cuando me podré tomar un café en una terracita, ¿vale? Pero de tomarse un café en una terracita a meterse en un pub lleno de gente, todavía yo creo que Aún nos queda un tiempo, sí. sí. Y sí que tengo un poco de miedo al miedo, a ese miedo, ¿vale? Que cambie demasiado la forma de relacionarnos. Creo que el miedo podría ser catastrófico, ¿vale? Pero bueno, como siempre yo creo que no sé lo que va a pasar, pero yo creo que hay que aprovechar ciertas circunstancias, hay que aprovechar esta globalidad que nos ha dado, el mismo problema, este tipo de teletrabajo, que no es quedarse en casa, ¿vale? No es quedarse en casa, es poder estar en cualquier sitio en 2 minutos, ¿vale? O poder reunirse con cualquier persona de cualquier sitio en 2 minutos. Los informáticos teníamos un poquito de avance, pues gente más tecnológica en todo esto, pero yo creo que eh, hemos construido algo con este teletrabajo que eh, se puede aprovechar, ¿vale? Desde un punto de vista económico, globalizarse, trabajar en equipos internacionales, cosa que es complicado. Yo he trabajado con equipos internacionales, pero normalmente hay 5 o 6 personas en un sitio y 5 o 6 en otro, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, es una forma de trabajar diferente, ¿no? Y entonces te reúnes en una sala de reuniones, pues con una pantalla, con los que están, los 5 o 6 que están al otro lado, en Colombia, en China o donde estén. Pero
es diferente. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Hombre, yo creo que va a cambiar, ¿vale? Espero que las cosas buenas sean más grandes que las malas. Hay cosas muy malas. La economía en España, el ingreso de divisas, aquí tenemos poco sector productivo, tenemos que comprar la energía, por ejemplo, y nuestras divisas vienen del turismo. Entonces el turismo no sé cómo va a quedar, o sea, hay temas que habrá que ir superando. ¿Vale? Yo intento centrarme en las cosas que espero que sean un poquito mejores, ¿vale? Una Intento. visión positiva, ¿no? Que es la que también intentamos promover desde tu web como desde Corona en Positivo y desde los podcasts de salud en positivo. Y nada, muchas gracias, Alfonso, por la entrevista y agradecemos que haya sido el primero. Aconsejamos a todo el mundo que vaya y visite la web sobre coronavirus.es y que escuche nuestros podcasts y visite la web, el blog Corona en Positivo. Bueno, que tengan buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias, Verónica. A ver, nos veremos en los bares cuando nos dejen. Vale. Vale, hasta luego.